Dado Tere, hemos llegado a la casa de Juan Palomo, donde hemos quedado hoy con él, con este artista sevillano, aunque de corazón se siente casi aragonés. Hola, good morning. Juan Palomo, please. ¡Hey! Buenos días. ¿Qué pasa aquí? ¡Hoy, Santa María! ¡Hoy, Santa María! Buenos Pero días. hombre, estamos... ¡Hoy, Jorge! ¿Cómo Soy estás? Jorge, de Aragonés por el mundo. Mañoquí, Mañico. Maño, sí señor. Y en Aragón también tienes mucha relación con esa tierra. Yo soy aragonés. Lo llevan por la ribera, arroyo del Arrabal. Lo llevan por la ribera, no lo llevan por ladrón, que lo llevan por tronera. Joder, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba él? Tío. Bueno, ya nos hemos cambiado. No, ya estamos, ya cambiamos, he puesto ya las bragas limpias. ¿Te acuerdas ya del nombre del jotero o no? Hombre, José Otto. O José Otto. Bueno, ¿qué vienes aquí con el libro de fotos? Tengo aquí un libro de mi vida, de mi familia, pero que tengo aquí las cosas de Zaragoza. Anda. Aquí donde yo me he comido el mundo entero. Esto es aquí ¿En el Gran Hotel pone? El Gran Hotel de Zaragoza, que entonces en aquel tiempo el Gran Hotel era el máximo que había en Zaragoza. Y este eres tú. Hombre, ¿Qué pintas, eh? qué pinta de hombre en aquel tiempo. Esto es en el Oasis. Esto no lo quiero ni ver. ¿Y eso por qué? Porque es cuando me casé. ¿Pero te casaste con una zaragozana? Con una maña, sí, una maña muy bonita. ¿No son buenas las aragonesas o qué? Hombre, No me digas eso hombre, con tanto cariño que le tienes. Cuando me casé, porque estaba, pero las cosas cambian con la vida, ¿comprendes? En mi boda. Pues está la maña, pone aquí. Sí, aquí Hasta la maña fue a tu boda. Hombre, por favor. No O sea, que faltó. Tú eras bien conocido en Zaragoza. Hombre, por los claro, artistas. claro. Tengo 2 hijas en Zaragoza. O sea, que tienes 2 hijas mañas. Maña, sí. ¿Las vas a visitar a Zaragoza alguna vez? Yo toda mi vida, cuando he ido para Europa, siempre me he ido a Zaragoza, estaba allí al Hotel Alfonso, y últimamente mi hija me dijo que me quedara en su casa, yo estuve en su casa, estuvimos muy familiarmente, pero yo no soy persona de llegar no me siento bien en casa de mi hija, porque no tengo mi libertad, toda mi vida he sido libre. Bueno, como decimos que tu vida es el cante, y la canción y el ser artista, ¿por qué no nos demuestras un poco de lo que has sido capaz de hacer? De las cosas que has hecho en Zaragoza, por ejemplo, o alguna cosita nueva. Emigrante, hombres audaces sin paz, amores que dejan dormidos, mañana muy lejos estarás. Emigrante. ¿Y esta gente que tenemos aquí, estos amigos, quiénes son? Son portugueses, son de la comunidad portuguesa de los cuales yo soy uno más. ¿Y esta tarta? Ellos que son así, mira, han traído eso para ustedes. Bienvenidos a África del Sur, al canal de televisión de Aragón. Bueno, pero tú te quedas con recuerdos buenos de Aragón. En el Fleta me acuerdo que también actuaste. ¡Oh, mucho madre tiempo. de Dios, madre de Dios! El Fleta, todos los domingos, había un programa de radio donde se presentaban todos los artistas, y yo era uno de los principales artistas en el programa, con Fernando Mármol era el director, con José Luis Camañe, que era uno de los presentadores, con Ricardo Martínez. Te digo una cosa, era un programa del domingo que el Teatro Fleta explotaba, la gente quedaba en la calle, no podían entrar, porque era un programa que se hizo tan popular en Aragón que... A reventar. A reventar, con la palabra. Mañico, ¿cómo hablas? Gracias por la tarta, a tus amigos portugueses. Gracias por habernos hablado de Aragón, de tu paso por ahí. Que aquí sé que tienes buenos amigos aragoneses también, en Sudáfrica. Sí, claro que sí. Hay algunos, está ahí varios. Y oye, ¡Cariño, amigo! que vaya muy bien todo, ¿vale? Un beso para Zaragoza, para Huesca, para Teruel, ¿ok? De Juan Palomo.